Buenas noches, mi nombre es César Orlando Buitrago y en esta ocasión voy a presentarles la exposición del curso Seminario Específico 3, la cual hace parte al módulo 1, el cual estudiamos con el profesor Gerson Jair Calle Álvarez, y el cual tuvo como tema principal la incorporación de la tecnología en los procesos educativos. Entonces, la ruta para el día de hoy es, daré una conexión general que existe entre los dos textos, luego presentaré el texto uno, seguidamente el texto 2 y finalmente haré una conclusión de los temas principales tratados en los dos textos. Entonces, bueno, para empezar, los dos textos, como lo mencioné anteriormente, tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos educativos. Y no solamente la incorporación de estas tecnologías en los procesos educativos, sino también la utilización de estas mismas para el desarrollo de ciertas capacidades o habilidades en los estudiantes que son necesarias para desenvolverse en el mundo globalizado en el que vivimos y en el cual ellos tienen que desenvolverse día a día. El primer texto se titula Experiencias sobre educación, tecnología y sociedad. Es de Antonio de Sousa Reis del 2007. El artículo fue publicado en una revista educativa, la cual principalmente publica precisamente eso, artículos de innovaciones educativas que buscan la incorporación tecnológica para la mejora de sus procesos. Voy a dar una introducción del texto, luego voy a desarrollar el contenido y haré una conclusión de este artículo principalmente. El autor en la introducción nos habla de dos conceptos, del conocimiento y de la tecnología y de la relación que existen entre estos dos. Entonces primero nos dice que el conocimiento es un proceso acumulativo y sumatorio, eh, el cual se construye y se configura a través de nuevas informaciones, diferentes fuentes, múltiples bancos de datos y diversas visiones. Y este conocimiento es cambiante y contextualizado según el momento histórico y según el contexto social del que estamos hablando. Por su parte, la tecnología, según el autor, es algo que tiene una propiedad neutra ligada a la vida humana. Es decir, que la tecnología por sí sola, por sí misma, no cuenta con la capacidad para moldear las sociedades o para transformar procesos sociales o educativos o culturales, y consiguientemente no cuentan con la capacidad para transformarse a sí mismas. Es decir, la tecnología por sí sola no se transforma, no puede evolucionar. Lo que transforma la tecnología son precisamente esos procesos sociales que suceden dentro de un contexto eh, a, por medio del uso de estas mismas tecnologías, ¿cierto? Pero por sí solas no cuentan, no cuentan con la capacidad de evolucionar o de transformarse. El autor um, nos da una serie de premisas o de supuestos sobre la educación en los que de alguna manera él desarrolla su concepto sobre educación, ¿cierto? Entonces él dice que, primero él dice que la educación siempre será una acción con una intención, es decir, que la educación siempre sucede por medio de la interacción y se necesita tener un objetivo en esta interacción, eh, o en esta comunicación que se está eh, construyendo con el otro, ¿cierto? A medida de que existe un objetivo claro, esta interacción va a generar educación, ¿cierto? Él también nos argumenta que no existe educación fuera de las sociedades humanas y no existen hombres aislados. Es decir, que la educación es situada y temporalizada, lo mismo que el hombre como tal. El hombre tiene que situarse en un espacio sociocultural y temporal, y de esta manera la educación
se genera dentro de estos procesos sociales y humanos. También nos dice que la formación se basa en la necesidad que prioriza la evolución del ser, es decir, que la formación del ser humano se va dando según las necesidades que éste va generando. Entonces, lo que el hombre aprende eh, se genera por las necesidades que él experimenta durante sus interacciones o durante sus procesos de comunicación. El autor también tiene una idea y es que la educación es un proceso de convivencia que proporciona transformaciones espontáneas. Es decir, que a través de las interacciones sociales, a través de la comunicación eh, con las otras personas, la educación sucede de una manera espontánea, de una manera natural. Es algo que se da de una manera inherente como consecuencia de las interacciones y de las relaciones que se construyen en una sociedad o en una institución educativa o en un salón de clase. El, finalmente, la última premisa que el autor nos argumenta es que las instituciones de enseñanza deben repensar su papel y responsabilidad de formación de los jóvenes para que no sean únicamente pequeñas enciclopedias del conocimiento, sino que se conviertan en ciudadanos pensantes, capaces de actuar en respuesta a los desafíos de la globalización. Aquí en esta frase vemos que el autor ya está hablando de esas capacidades que se deben desarrollar en los estudiantes o en los jóvenes para que puedan dar respuesta a los desafíos que el mundo globalizado les ofrece o les presenta día a día. El autor también es muy claro en el concepto del estudiante en el sentido de que el estudiante es sujeto activo en el proceso de la construcción de conocimiento y no simplemente un objeto el cual se estudia, ¿no? El estudiante el que cumple un rol activo y dinámico en el proceso de la construcción de conocimiento. Y cuanto más sea llevado a reflexionar sobre su realidad, sobre su contexto real, directo, el estudiante será más consciente de esa realidad en la cual vive y de alguna manera tendrá un nivel de compromiso más alto eh, en estos tipos de procesos o en este tipo de relaciones. Entonces aquí es donde vemos que es responsabilidad del maestro, del profesor como tal, brindarle esas situaciones, esos momentos, esos eventos para que el estudiante pueda concientizarse y reflexionar y asumir una posición crítica sobre esa realidad que él está viviendo. Mm, él dice que ya en Brasil específicamente, como consecuencia de la innovación que cualquier proceder humano tiene, en este caso la innovación tecnológica, dice que la preparación de los usuarios para manejar esta tecnología es primordial, es decir, no es solamente el acceso, sino tener acceso a la tecnología o equiparlos con tecnología, sino de verdad prepararlos para estos procesos que se pueden llevar a cabo con la tecnología, que no sea solamente prender y apagar el computador o el video bin o poner un audio en el televisor, no, que de verdad se vean procesos significativos que cambien la manera de, de transmitir el conocimiento, de evaluarlo, de construirlo. Y dice que aparte de esta preocupación, el gobierno tiene también otra preocupación, que ya no es el analfabetismo ortográfico, es decir, ya no, la preocupación no es enseñarle a leer y a escribir de pronto a los profesores o a los estudiantes, sino ya enseñarles a alfabetizarlos en lo digital, enseñarles a utilizar estas últimas tecnologías, estas nuevas tecnologías. Y repito, no solamente capacitarlos de manera instrumentalizada, sino de una manera significativa, que estos
que el uso de estas tecnologías de verdad cambie la manera en la que se está transmitiendo el conocimiento y construyendo y cambien la manera en la que se está ah, creando el aprendizaje dentro del salón de clase. Aparte de esta preocupación, también existe la brecha de las escuelas del Nordeste con los estados del sur. Las del Nordeste son escuelas en las que no hay equipos de cómputo, hay muy poco recurso tecnológico, es decir, que el inicio de este alfabetismo digital de alguna manera ni siquiera se ha dado. Por otro lado, en los estados del sur, las escuelas cuentan con equipos de tecnológicos muy modernos, de última tecnología, donde la realidad es completamente diferente. Sin embargo, se cuenta con este analfabetismo digital en el que no se ha trascendido en el uso o en la incorporación de estas tecnologías para de verdad darle un cambio significativo a los procesos. El autor plantea dos preguntas teniendo en cuenta estas preocupaciones y estas brechas y estas diferencias, y son las siguientes. ¿Será que las metas públicas para esas tecnologías están listas para el uso? Y la segunda, los educadores como transmisores, facilitadores del conocimiento, están preparados para canalizar el uso adecuado de estas tecnologías para la sociedad. Él da respuesta a estas dos preguntas, las cuales se basan en estas preocupaciones, de alguna manera como con otros interrogantes, ¿cierto? Entonces él dice que primero hay que tener en cuenta el copia y pega, el control C y control V, ya que existen también diferentes posiciones ante esto, pero las más principales son que no contribuye a la ampliación y difusión de los conocimientos, ya que simplemente están copiando y pegando el mismo argumento en diferentes lugares. Dice que las fuentes de búsqueda no en muy pocas ocasiones, pero en pocas ocasiones son confiables, y aparte de eso los asuntos expuestos pueden llegar a ser desactualizados. En este tipo de educación como virtual o en este modelo de educación virtual, el profesor asume también una función de tutoría. Ya no es él el centro y transmisor de conocimiento, sino que ya, por ejemplo, en el proceso de teleconferencias, el profesor simplemente es como un tutor, un monitor que guía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, y el autor hace referencia a un punto de que esto podría llevar a la pérdida del empleo de muchos profesores en un futuro muy cercano. No sé de pronto hasta qué tan cierto puede ser esto. Y también nos dice que la presencia física de los alumnos en este tipo de educación puede reducirse a que sean meros observadores de las clases, es decir, a que simplemente escuchen música, envíen y reciban mensajes o jueguen juegos en sus aparatos que son generalmente sofisticados y costosos. Y también enfatiza que retener la información, retener la atención de los alumnos en este tipo de clases es desafiante debido a que están distraídos con otro tipo de actividades. Es por eso que el autor dice que la respuesta a, pues como a estos a estas preocupaciones, y aparte de las preocupaciones, a estos interrogantes que también tenemos, son las clases interactivas constructivistas, ¿cierto? Las clases en las cuales el estudiante, a través de la interacción con el compañero, con el grupo en el cual está trabajando, construye significado, construye conocimiento, y este conocimiento se construye de manera grupal, de manera social, de manera común. Y también nos dice que uno de los argumentos o uno de los supuestos principales para que esto también suceda es que el punto de partida debe ser asumir la enseñanza también como una tarea de salud
pública, como algo que tiene un sentido y una responsabilidad social, una responsabilidad cívica. Es decir, el enseñar estaría así empapado de la misión de transferencia, no solo de informaciones, sino que sobre todo de competencias, formando capacidades culturales que sean útiles para mentalidades distintivas, contextualizantes y multidimensionales, capaces de preparar mentes para el enfrentamiento de desafíos impuestos para las crecientes complejidades de los problemas humanos. Una cabeza bien hecha para repensar la reforma y reformar el pensamiento. Esta frase me parece muy interesante y me parece muy asertiva con el trabajo mío, por ejemplo, ya que habla de esas capacidades, de esas habilidades que están relacionadas con la cultura, con el contexto, pero que son procesos complejos en términos de procesos de pensamiento que los estudiantes, que los jóvenes de hoy en día deben desarrollar para que su mente se pueda adaptar y se pueda enfrentar a los diferentes contextos y a los diferentes momentos y a la variedad de situaciones a las cuales la educación los presenta hoy en día, ya sea con estas tecnologías o ya sea con la cantidad de conocimiento y de información que se manejan con ellas. Entonces aquí es donde vemos que de alguna manera el autor también está haciendo referencia a ese tipo de habilidades de pensamiento crítico que son necesarias para ser un ciudadano comprometido, para ser un estudiante autónomo, activo, mmm, conectado con esa realidad social y cultural que vive día a día. Y también hay un punto que me parece muy importante tratar y es el argumento que el autor desarrolla basado en la teoría de Howard Gardner, que es el autor de las inteligencias múltiples. Entonces él dice que según Howard Gardner, el planteamiento de la escuela ideal del futuro se basa en dos suposiciones. Él dice que la primera es, ni todas las personas tienen los mismos intereses y habilidades, ni todas aprenden del mismo modo. De hecho, esta responde pues directamente el argumento completo de su teoría de las inteligencias múltiples, y es que no todo el mundo tiene el mismo tipo de habilidad, entonces por consiguiente no todo el mundo puede aprender de la misma manera, ¿cierto? Y la segunda dice que actualmente nadie puede aprender todo lo que hay para ser aprendido. Y pues es verdad, es decir, nadie en este momento actual tiene la capacidad o la habilidad para aprender todo el conocimiento que existe sobre todas las ciencias. Diríamos, es algo descabellado, ¿cierto? Cada quien aprende según lo que le gusta y cada quien se va enfocando según sus intereses y, y uno puede llegar a conocer mucho sobre algo muy específico, ¿cierto? Entonces él dice que teniendo en cuenta estas dos suposiciones, es adecuado que una escuela para realizar su trabajo pedagógico se organice de manera jerarquizada, rígidamente y centralizada para asegurar la predisciplina necesaria para la vida social y productiva. Es decir, necesitamos una jerarquización en el centro educativo donde el rector le da instrucciones al coordinador, el coordinador le da instrucciones al profesor, el profesor le da instrucciones al estudiante y cada uno cumple su función rígida en esa jerarquización, en esa organización. Y se van transmitiendo los conocimientos y las disciplinas que necesitamos para ser una persona productiva en un mundo laboral, ¿cierto? Y en la sociedad. Entonces él dice que teniendo en cuenta si la función de la escuela es esta, tenemos que ser conscientes de que hay dos tipos de formaciones, la formación de los dirigentes, es decir, las personas que van a tener una vida académica y van a poder acceder selectivamente a la universidad, y la formación de los trabajadores, es decir, de los que no son tan afortunados y simplemente van a contar con ciertas alternativas que tienen objetos y duraciones diferentes y de alguna manera más cortas a las de la universidad. Y estos trabajadores pues obviamente no van a ser dirigentes de empresas o de grupos de otros tipos de trabajadores, sino que van a ser efectivamente trabajadores que van a
van a ser parte pues de la clase trabajadora como tal, ¿cierto? Aquí voy a leer dos partes del libro de George Orwell de Animal Farm, que fue escrito en 1945, Rebelión en la Granja, el cual pues tiene varios argumentos, pero uno de ellos es que eh, no todos los animales son igual de inteligentes, es decir, hay algunos animales que son más inteligentes que otros y por esto las labores o las funciones pues que realizan también son diferentes, ¿cierto? Es el autor en realidad no estaba hablando de animales directamente, sino que estaba hablando efectivamente de personas en una sociedad. Entonces el autor dice, hablando de la granja como tal, que ya había sido, ya los animales habían tomado control de la granja y ya estaban pues como a cargo de ella sin ningún humano alrededor. Entonces dice, el trabajo y la enseñanza de organizar y enseñar a los otros cayó naturalmente sobre los cerdos, quienes eran generalmente reconocidos como los más inteligentes de los animales. Y luego, esto era en el capítulo 2, ya en el capítulo 3 sigue. Los cerdos en realidad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los otros. Con el conocimiento superior era natural que ellos debían asumir el liderazgo. Eh, con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no con la suposición o con el argumento de los dos autores, de George Orwell y del autor del texto, eh, pero sí eh, podemos ver que no solamente en la sociedad actual, sino en la sociedad, por ejemplo, de 1945, habían divisiones no solamente de las clases sociales, sino también de los conocimientos o de las habilidades que ciertas personas podían adquirir en esta sociedad. Ya como conclusión, el autor nos dice que el mundo obviamente se encuentra en evolución. Eh, es un mundo globalizado, es un mundo conectado a través pues, de las tecnologías, pero es debido a esta globalización, a esta evolución que es rapidísima y está sucediendo a una velocidad pues que no se puede detener, mm, hay muchas brechas que hay que de alguna manera cerrar o tratar de que no se sigan abriendo más. Y me gusta una frase que él dice y es que los vetustos modelos de enseñanza son impersonales, enfatizan la homogeneidad y promueven la padronización en la evaluación. Es el año 2019 y aunque tenemos eh, herramientas tecnológicas, salas de informática, tenemos acceso a internet, los estudiantes tienen dispositivos, seguimos con enseñando de una manera homogénea, no tenemos en cuenta la heterogeneidad de los estudiantes, no hay diferenciación en la enseñanza, no hay personalización en la retroalimentación que se le da a los estudiantes y la evaluación sigue siendo una evaluación estandarizada. Se evalúa a todas las personas o casi a todos los estudiantes de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inclusión en la educación si seguimos evaluando a la mayoría de los estudiantes de la misma forma? Eh, También habla de que los jóvenes están cada vez más conectados y de cara a las informaciones, es decir, los jóvenes no solamente cuentan con las TIC, sino que ya estas TIC hacen parte de su vida diaria y es por eso que es muy importante transformar estos procesos sociales y estos procesos educativos, los cuales ya están conectados directamente con el uso de las TIC. Ya no es que se quieran incorporar las TIC, sino que ya estas hacen parte de los procesos sociales y culturales y por consiguiente también deberían hacer parte de los procesos educativos. Finalmente, el autor dice que los jóvenes de hoy no pueden imaginar un mundo en el que no existen teléfonos, computadores, internet y redes sociales. Sin embargo, es necesario, es pertinente hacer una reflexión dialéctica, es decir, hacer una reflexión sobre
ese tipo de interacciones que se generan entre las personas y estos aparatos tecnológicos y ser consciente y asumir una posición crítica de que estas interacciones sí generen cambios en los procesos tecnológicos y educativos y que no simplemente sigamos haciendo un proceso que se puede realizar sin tecnología, pero que lo estemos haciendo utilizando la tecnología. Es decir, por ejemplo, en la clase de inglés, que sigamos poniendo un audio que podemos poner en la grabadora, pero como tengo computador y televisor, se los pongo en el computador y televisor. Eso ah, no es una incorporación tecnológica significativa. Debemos de verdad utilizar la tecnología y explotarla y generar procesos que de verdad sea mandatorio, sea obligatorio utilizar la tecnología para que estos procesos se puedan realizar, que digamos, es que sin esta tecnología no podría realizar este tipo de proceso. Bueno, esta es la primera parte del video, ya que si lo hago completo queda muy largo y muy pesado para subir, entonces voy a parar aquí y ya sigo con la segunda parte.